Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al último programa de La Chicotá. Esta noche estarán con nosotros Javier Rodríguez, costalero del Paso de Misterio del Santísimo Cristo de la Misericordia, que este año deja el costal. Y también nos va a acompañar don Julián Jesús Hernández Lancha, párroco de la parroquia de Maribáñez y administrador parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. Hablaremos con el periodista, profesor y escritor Álvaro Romero, que nos va a hablar de su libro, del Pan de Emaús, que ya alcanza su tercera edición. Y cerraremos con la saga de Salvador Santiago. Padre, Hijo, nos van a acompañar en este último programa de la temporada. Pero antes vamos a repasar las noticias que han sido protagonistas en estos últimos días y vamos a comenzar, como no puede ser de otra manera, con el pregón de Semana Santa, que este año ha corrido a cargo de María José Begines, que es la camarera del Santísimo Cristo de la Veracruz. Ha sido un pregón brillante y emotivo. El Teatro Municipal acogió el domingo 22 de marzo el 38º pregón de Semana Santa de los Palacios y Villafranca, a cargo de María José Begines Sánchez. El acto comenzó con la presentación de su hermana Elizabeth, quien destacó el vínculo familiar y de fe que las une, recordando la profunda devoción de María José hacia la Hermandad del Furraque y el Santísimo Cristo de la Veracruz. Este momento tiene un significado aún más profundo, porque la persona que hoy pone voz a la Semana Santa de los Palacios y Villafranca no es solo la pregonera, es mi hermana. Y presentar una hermana no es tarea sencilla, y no lo es, porque el corazón habla antes que la razón. María José Begines Sánchez, y decir su nombre en un acto como este es para mí hablar de una vida entera ligada a la devoción y al silencio de la Hermandad del Furraque, porque María José creció mirando al Santísimo Cristo de la Veracruz, creció aprendiendo que la fe no siempre se proclama en voz alta, que muchas veces se vive en los gestos humildes, en la constancia, en la fidelidad de quien está siempre, aunque nadie lo vea. Aprendió esa forma de querer a su Cristo de la persona que mejor podía enseñársela, de nuestra madre, Ana. De ella heredó no solo la devoción, sino también el compromiso, y así tomó el relevo como camarera del Santísimo Cristo de la Veracruz, continuando una tradición familiar que no se mide en años, sino en amor, en respeto y en entrega. Es herencia de madre a hija, es legado que no se firma en papel pero que queda grabado en el alma, porque cuando te miro, hermana, descubro en tus ojos el mismo amor que nuestra madre profesaba a ese Cristo moreno del Furraque. Durante su intervención, María José Begines subrayó la importancia de la Cuaresma, comenzando con el miércoles de ceniza, y destacó el Vía Crucis como acto de piedad popular, recordando con emoción al párroco don Luis Merello, ya fallecido. Don Luis no fue solo un sacerdote querido por su pueblo, fue un pastor entregado a su parroquia y a sus fieles, desde sus inicios hasta el final de sus días. La pregonera realizó un recorrido por la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, relacionando cada etapa con las cofradías de los palacios. Destacó la devoción de su familia hacia el Santísimo Cristo de la Veracruz y la Virgen de los Remedios, recordando la entrega de su madre como camarera del Cristo y cómo ella aprendió desde niña a servir con fe. Mi madre vivió para su familia, pero también para su Cristo moreno, como cariñosamente le gustaba llamarlo. Trabajó de manera incansable por su hermandad, con todo lo que tenía, podía y un poquito más. Mi madre se entregó a los demás como se entregó Cristo en ese bendito madero que siempre marcó su vida, sin reservas, sin pedir nada a cambio. Además, mencionó la próxima coronación canónica de la Virgen de los Remedios, prevista para el 23 de octubre de 2027, como un sueño que muchos podrán contemplar desde el cielo.
Será sueño cumplido de los que se fueron, de los que partieron a la casa del Padre, y desde los cielos callados y atentos verán a su pueblo de gozo abrazarte. Madre de la villa, reina gloriosa, emperadora del Furraque fiel, cuando te corone los palacios proclama lo que siempre ha sido, su madre y su razón de ser. Que por siempre resuene tu nombre, Madre que nos cuidas en todo momento y guías a este pueblo con sentimiento. Bendita es tu Madre nuestra, mi Virgen de los Remedios. María José compartió la experiencia de acompañar a su madre hasta sus últimos días y continuar su legado de devoción. Relató cómo cuidaba al Cristo mientras su madre estaba hospitalizada y cómo afrontó su pérdida, entendiendo, finalmente, que ahora ella está donde siempre quiso, contemplando al Cristo moreno. Aceptar la muerte de una madre es algo doloroso y difícil de comprender hasta para el más creyente, pero he entendido con el tiempo que mi madre está ahora donde ella quería, contemplando el rostro de su Cristo moreno que siempre soñó ver. Así que cuídalo siempre, Padre. Mientras un niño aprenda tu nombre en el corazón, el Furraque seguirá vivo y te dirá con pasión que eres Cristo del Jueves Santo, de tu barrio corazón, donde todos te rezamos y gritamos con fervor que tú eres nuestra vida, por siempre a ti, Dios del amor. La intervención concluyó destacando la Pascua de Resurrección como núcleo esencial de la Semana Mayor, recordando que el verdadero sentido de la Semana Santa solo se comprende viviendo plenamente la resurrección. Tras el pregón, María José Vejines recibió felicitaciones de Ana María Acosta, presidenta del Consejo Local de Hermandades, del alcalde Juan Manuel Valle y del párroco de Santa María la Blanca, don Diego Pérez Ojeda, así como un obsequio de agradecimiento junto a su presentadora. Con muchísimo orgullo de representar a todas las hermandades y de un pueblo que tenemos de todo. Y esto lo ha demostrado María José haciendo su pregón, más con cariño, con amor, con sensibilidad. Nos ha tratado a todos por igual. Y bueno, ya estás tranquila, ¿no? De aquel día de octubre y de aquel día en el sagrario donde dijiste, hágase tu voluntad. Ha sido capaz de conducir con un pregón pues muy bien elaborado, momentos en los que el sentimiento limpio pues nos ha llegado a los corazones, además también pues muy bien compensado con la poesía, con la música de esencia flamenca de nuestra banda municipal Fernando Guerrero. Y bueno, yo creo que la mejor prueba de la hazaña que has hecho, porque para mí ha sido uno de los mejores pregones que he escuchado nunca. Yo creo que además tú has mirado hacia nosotros con la inocencia de una niña, pero también consciente del gran pregón que hoy nos ha dado. Empezabas diciendo con tus palabras, pues recordando a San Vicente de Paul que el ruido no hace bien y que el bien no hace ruido. Pues hagamos más bien, menos ruido, y tú hoy has hecho mucho. Enhorabuena. Desde luego, María José nos ha presentado un pregón desde la vida, ¿no? Ha metido la vida en el pregón. Esto es importante. No se trata solo de hacer una cosa neutra, ¿no? De presentar bellamente, incluso con cualidades líricas, la exaltación de nuestra Semana Santa, sino de dar también testimonio de fe. Ahora lo que cabe ya se han abierto las puertas de nuestra Semana Mayor, ya parece que la previsión climatológica es favorable, Dios lo permite y lo quiera, que podamos disfrutar de una gran Semana Santa, que no solo veamos pasar nuestros Cristos, reduzcamos nuestra parte de nuestra presencia a ver pasar a Cristo, sino que Cristo pase por nosotros, que contemplando a Cristo, Él pase por nosotros, por nuestra vida. Tendremos la ocasión preciosa a través de las estaciones de penitencia y de los desfiles procesionales, también en la celebración de la liturgia sagrada, también llena de signos y de ritos muy emotivos. Y además este año pues hay que anunciar, ya algunos lo saben, que en el contexto de la visita pastoral que están teniendo nuestras parroquias en estos días, pues también el obispo auxiliar don Teodoro nos acompañará el Domingo de Ramos. De tal manera que por la mañana
participará en la procesión de palmas de la parroquia de Santa María la Blanca y visitará las distintas capillas y las hermandades de nuestro pueblo. Es de agradecer también este detalle por parte de nuestro obispo. Pues nada más, que tengamos todos una gran, devota, hermosa, feliz Semana Santa. Muchas gracias. El acto estuvo amenizado por la Banda Municipal de Música Fernando Guerrero y Esencia Flamenca, que acompañaron los sones cofrades del pregón. Además del pregón de Semana Santa, también se han celebrado viacrucis en las parroquias de Santa María la Blanca y en Nuestra Señora de las Marismas en Maribáñez. Estos actos piadosos se tuvieron que celebrar en el interior de ambos templos debido a las inclemencias meteorológicas del pasado viernes. En la parroquia de Santa María la Blanca, la Hermandad Sacramental organizó el rezo del Vía Crucis, presidido por el Santísimo Cristo de la Salud. Tras la función solemne, los fieles participaron en este ejercicio de piedad que, pese a no poder desarrollarse por las calles, se vivió en un profundo ambiente de recogimiento y solemnidad. El párroco don Diego Pérez Ojeda fue el encargado de presidir el rezo, guiando las distintas estaciones y reflexiones que rememoran la Pasión de Cristo. La celebración permitió a los asistentes vivir intensamente este acto cuaresmal, adaptado a las circunstancias, pero manteniendo intacto su carácter espiritual. Por su parte, la parroquia de Nuestra Señora de las Marismas de Maribáñez también tuvo lugar el rezo del Vía Crucis, en este caso presidido por el Santísimo Cristo de la Misericordia. La lluvia obligó igualmente a celebrar el acto en el interior del templo, que se encontraba lleno de feligreses que no quisieron faltar a esta cita cuaresmal. El párroco don Julián Jesús Hernández Lancha presidió el acto de las estaciones, que se desarrolló con solemnidad y una destacada participación de la comunidad parroquial. Asistimos al último ensayo de la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de la Misericordia y vamos a charlar con Javier Rodríguez, que lleva 29 años de costalero, y a mí me gustaría escuchar su historia. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo empieza tu historia de costalero en el paso del Cristo de la Misericordia? Mi historia empieza porque mi hermano tengo dos hermanos más que están debajo, llevan más años que yo, y por una promesa que hice. Hice una promesa y me metí ahí debajo. Y después de 29 años como costalero, me imagino que habrás vivido muchos momentos complicados, bonitos, emotivos. Cuéntame. Hemos vivido momentos muy sacrificados porque nosotros, el Cristo de la Misericordia no ha sido un Cristo que ha traído muchos costaleros. En realidad siempre ha estado corto de costaleros. Entonces, incluso hemos llegado a salir sin las vigas completas y haciendo mucho esfuerzo. Nos han cogido muchos estaciones de penitencia lloviendo, hemos tenido que venir muy rápido a la capilla con el riesgo que eso conlleva de que cualquier compañero se puede resbalar y ocurre una desgracia, pero bueno, hemos aguantado todo lo que hemos podido. Pero habrás tenido también momentos bonitos, ¿no? Hombre, claro, la presentación de la capilla siempre teníamos un compañero que siempre cantaba una saeta debajo y nos animamos mucho, porque ahí ya llegábamos rendidos y esa saeta que cantaba el debajo nos animaba. Hicimos la presentación en la capilla grande y bajábamos por las cuestas de la calle San Isidro para abajo y hacíamos la revira de la capilla de nosotros. Tú, después de 29 años, has vivido de todo. De todo. Y muchos cambios en el paso. Mucha tristeza, mucha alegría, muchos compañeros que ya no están, compañeros que todavía están y muchos años llevados. El paso del Señor en la urna, ahora un paso de misterio, también esa salida extraordinaria de la erección canónica de la Hermandad Servita. ¿Cuántos momentos? Todo eso lo he vivido, gracias a mi Cristo y a Dios lo he vivido, porque he vivido el desmonte de la urna, he vivido el año que salió el Cristo
hubo una desgracia que salió ardiendo. Al siguiente año se salió con la cruz. Yo tuve la oportunidad de salir con la cruz. Y luego después, pues, el Paso Nuevo, también he tenido la vocación de estrenarlo. Entonces me voy satisfecho porque hemos donado también una parriguela nueva que también, la parriguela nueva no la voy a estrenar, pero como si la estrenara. Me voy muy orgulloso y quiero que todo el mundo sepa que no me voy porque tenga problemas. Me voy porque voy a cumplir 60 años y creo que es el momento. Ha cumplido mi ciclo y todo el mundo tenemos un ciclo. Ahora me toca verlo en la calle y a disfrutar de él en la calle, donde no lo he visto nunca. Porque cuando teníamos el relevo, teníamos que ir, ¿sabes?, al servicio, tomarte un refresco o una cerveza, lo que tú tuvieras ganas de tomarte. Reanimarte un poquito para volver a entrar otra vez con fuerza. ¿Para ti qué importancia tiene la cuadrilla de costaleros? Para mí, la cuadrilla de costaleros para mí es como si fueran hermanos. Yo la importancia, no sé cómo explicarlo, porque pero para mí esa importancia, entre comillas, yo no le doy importancia. Yo lo que doy es que hemos sido un grupo de personas muy buenos. Yo he arropado a los nuevos que han venido siempre, no solo, sino todos los costaleros viejos que hemos estado en la hermandad. Hemos intentado arropar cuando han llegado los nuevos, para que ellos no se sintieran extraños. ¿Qué se te pasa ahora por la cabeza, sabiendo ya que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, cuando llegue ese Viernes Santo tarde? Lo primero que me pasó por la cabeza es así, con mi compañero. El día de la salida yo estaré así con mis compañeros. Después, no sé lo que me vendrá a la mente. Seguramente me hartaré de llorar. Eso lo digo. Pero bueno, intentaremos no dar mucho escándalo con el santo. Para ir terminando, Javier, después de 29 años, resúmeme esta etapa de costalero en una frase o en una palabra. Orgulloso. Yo sé que te has emocionado, yo te agradezco muchísimo que te hayas prestado a esta entrevista, porque fíjate, es la primera vez que te entrevisto, así que para mí ha sido de verdad una satisfacción de que yo pueda hablar contigo en tu despedida, en tu retirada. Yo lo único que te deseo es que tengas una buena estación de penitencia, que no llueva, porque la mejor manera para despedirse... Y nosotros tenemos esa mijita que nos llueve, seguro. ¿Cómo hace una nube? Bueno, yo sé que es una hermandad que suele estar acostumbrada, ¿no? Pero sí que el deseo mío particular es que no llueva para que tú puedas despedirte como te mereces, en el paso. Y me voy a despedir. Muchísimas gracias por estos 29 años. Y muy orgulloso que me siento de esta llamada. Pues claro que sí. Gracias, Javier. Poco a poco, la izquierda adelante, la derecha atrás. Siempre un puntito de frente. Eso, y la gente buena.
Hoy conversamos con Álvaro Romero, autor del Pan de Emaús, que en tan solo un año alcanza ya su tercera edición. Buenas noches, Álvaro, bienvenido. Muy buenas noches, Carmen. Muchas gracias por este encuentro que vamos a tener en plena Cuaresma, sobre un libro que también es cuaresmal, ¿por qué no? Y aquí en la capilla de San Sebastián, que tanto te une, ¿verdad? Sí. Es una capilla para mí muy querida, con el símbolo aquí de la Veracruz y bueno, de Cuaresma a Cuaresma. Nos vemos porque el libro El Pan de Emaús salió precisamente el año pasado, creo que fue justo después del Día de Andalucía, ya ha entrado en marzo, y bueno, un año justo después nos vemos con la tercera edición de esta publicación que la verdad que está gustando al parecer, porque hemos hecho ya como 16 presentaciones y ahora con la tercera edición pues también están programadas algunas que otras presentaciones en estos próximos días, semanas. Dentro de unos días veremos la tercera edición del Pan de Emaús. Álvaro, ¿te esperabas esta buena acogida que ha tenido tu último libro? Bueno, uno nunca sabe cuando publica un libro, cuando escribe, que es anterior, ¿no? Cuando uno escribe el libro, nunca sabe la acogida o la reacción del público lector, porque, bueno, tiene que verse, quiero decir, es algo fáctico, que después la gente, a ti te puede parecer el libro maravilloso, y después, pues, bien porque no se lee, o bien porque se lee y se interpreta de otra forma, o porque el público al que va dirigido quizá no es el más apropiado, pues puede que no funcione la publicación, ¿no? Los escritores estamos sujetos un poco a la reacción del público, pero la verdad que no me esperaba tanto éxito de este libro, porque es mi 10º libro, es decir, no es mi primer libro, ni mi segundo, ni mi tercero. Tengo ya 10 libros en la calle, y la verdad que el primero que publico quizás de estas características tan marcadamente religioso, y que guste a un público religioso, pero también a un público incluso ateo o agnóstico, es decir, gente que no tiene nada que ver con la religión y que le parezca interesante el libro, pues la verdad que en mis expectativas cuando lo escribía o cuando lo publiqué, y lo presentamos al principio en la Hermandad de San Bernardo, luego en Sevilla, luego lo hemos presentado, lo hemos vuelto a presentar en Sevilla. Aquí también hubo una presentación multitudinaria, pero bueno, aquí jugábamos en casa y era un poco esperable, ¿no? Pero después todas las presentaciones que hemos hecho en Utrera, en el Ajarafe, en Parada, en Cantillana, en el puerto de Santa María, en Cádiz, en Jerez de la Frontera, creo que ha sido la última o la penúltima, y además en foros, algunas veces religiosos y otros como el de Jerez, la Fundación Caballero Bonal, que nada tienen que ver con la religión, en foros muy literarios, muy culturales, y en todas partes la verdad que ha tenido muy buena acogida. Pues yo la verdad que no lo esperaba. Ahora cuando lo veo pues sí me congratulo, ¿no? Es cierto que hay un autor, ¿no?, que es el amigo ya, porque a partir del libro la verdad que somos muy amigos, Antonio García Barbeito, que me hizo el prólogo, y que yo creo que él sí lo esperaba. Él tenía más esperanza quizás en el libro que yo, incluso los editores Jacobo Vega y Eduardo Pastor, bueno, estaban muy contentos, y yo creo que la editorial es una joven editorial, tiene solamente unos años, y creo que va por 7 u 8 libros, y el otro día me decían, no hay ningún libro en la editorial que venda tanto como este y del que estemos tan contentos. Pues, la verdad que para mí, que soy el padre de la criatura, una vez que la criatura está en el mundo, hay muchos responsables que han empujado también, ¿no? Y evidentemente yo con la editorial La Baja Andalucía estoy muy agradecido, pero ya digo que ellos quizás tenían al principio más esperanza en el éxito del libro que yo mismo. Si hoy tuvieras que sentarte en esa mesa de Emaús, ¿qué personaje serías y qué le dirías a Cristo? Bueno, en la mesa en la que se sientan finalmente todos los personajes, a mí me llama profundamente la atención, quizá por mi condición, ¿no?, en el siglo XXI, una persona estudiada y tal, quizá me identifique un poco más con Nicodemo, ¿no? Puede parecer un poquito soberbio por mi parte, pero tú me estás preguntando por uno de los personajes. Yo soy un hombre del siglo XXI, y hay muchas mujeres, la mitad creo que son mujeres, la otra mitad son hombres
por ejemplo, este hombre el Cireneo, ¿no? El Simón de Cirene, que viene del campo, ¿no? Yo no he trabajado nunca en el campo, me podía identificar con él. Con mujeres, a mí los personajes femeninos me apasionan, me gustan mucho. Isabel, Marta, son los personajes quizá que más me gustan del libro. Pero tu pregunta no es cuál más me gusta, sino con cuál me identifico. Y quizá me identifique más con Nicodemo, porque Nicodemo es un personaje, un fariseo, de los que confía en Cristo, de los que habla en secreto con Cristo por miedo a los demás fariseos en su momento, y no entiende, sin embargo, el mensaje de Cristo. De hecho, Cristo le dice, si no nos hacemos de nuevo, si no nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, no podremos entrar en el reino de los cielos. Y con buen criterio, con criterio lógico por lo menos, ¿no? O racional, Nicodemo le dice, pero ¿cómo un hombre puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo vamos a nacer de nuevo si ya hemos nacido? Desde el punto de vista lógico y racional. Y es un personaje que a mí me apasiona porque es el único que ve a Dios muerto. Es decir, el único que ve a Cristo, que es Dios, muerto en el Santo Sepulcro, el que lo envuelve en un sudario y el que tiene la sensación extrañísima de estar él vivo mientras Dios está muerto esperando el tercer día para resucitar, pero lo tiene delante de él, ¿no? Y a mí eso me parece, aparte de un tanto especial, ¿no? Me parece que si con la perspectiva de hoy en día, si yo tuviera que parecerme a uno de los personajes que yo retrato, le doy vida ahí, quizá me identificaría más con la duda, con la angustia, ¿no? También de tener a un Dios muerto delante de mí, sabiendo que yo soy criatura creada por Dios y que si Dios está muerto y yo estoy vivo, rápidamente tiene que solucionarse eso, y evidentemente la solución llega al tercer día cuando Dios resucita, ¿no? Pero me parece una situación, incluso diría yo, surrealista, ¿no? El que un producto de Dios, un hombre, un ser humano de Dios, tenga la experiencia de estar delante de Dios muerto en esa brevedad en la que Dios está muerto, siempre con la esperanza de que Dios Padre lo va a resucitar, ¿no? Una última cuestión, Álvaro, antes de poner punto y final a la entrevista. ¿Va a haber una continuidad del Pan de Emaús? La segunda, que es la que tú tienes en la mano, mejoró con respecto a la primera desde el punto de vista formal. Ahora la tercera viene más enriquecida incluso desde el punto de vista formal, pues vienen unas solapas con una pintura de Murillo de la multiplicación de los panes y los peces, que es un cuadro maravilloso que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Y el libro sigue siendo el mismo, pero enriquecido desde el punto de vista formal. Pero te decía que en muchísimas presentaciones el público asistente siempre pregunta, no solamente pregunta, sino que reivindica, ¿no? Sobre todo el público que ha leído ya el libro, dice, oye, me gustaría que sacaras una segunda parte con nuevos personajes, que siguiera, incluso desde el punto de vista editorial, pues evidentemente también está muy interesado en una segunda parte o en una continuidad, porque, bueno, si el libro está funcionando y este tipo de literatura parece que interesa dentro y fuera del cristianismo, pues es evidente que convendría, ¿no?, seguir con esa estela. Pero es evidente para el editor, es evidente quizás para el público lector, lo que muchas veces no es tan evidente, porque la vida del escritor es un poco ilógica y un poco desordenada y tal, es que el escritor también esté convencido de tener una segunda parte. Yo realmente hoy por hoy no estoy muy convencido de hacer una segunda parte, no me niego ni estoy diciendo cerrando la puerta, ¿no? Pero creo que el libro lleva un año en la calle, está funcionando muy bien, hay mucha gente que lo ha leído, pero hay muchísima gente, muchísima más, evidentemente, que no lo ha leído, y creo que tiene un recorrido todavía antes de que yo me plantee el hacer una continuidad. Me satisface ya que el número de lectores vaya creciendo con el libro que tenemos en la mano, ¿no? Muy bien, Álvaro, como siempre, es un placer conversar contigo. Y contigo, Carmen, y con vuestro programa y con vuestra casa, que hacéis un servicio, yo creo, muy importante, porque no solamente le dais voz a los cofrades que tienen un protagonismo directo, ¿no?, en los pasos, en la Semana Santa, sino en todo lo que está alrededor de la Semana Santa, y yo creo que este libro, estas historias, estos personajes, desde luego, tienen derecho a estar también
en ese ámbito, ¿no?, de la religiosidad. Pues claro que sí. Que disfrutes, que tengas una buena Semana Santa. Muchas gracias, igualmente. En este último programa de la Chicotá tenía muchas ganas de conversar con don Julián Jesús Hernández Lancha, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de las Marismas de Maribáñez y actualmente administrador de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, anteriormente coadjutor, junto a don Luis Merello, pero tras su fallecimiento pues él está asumiendo la responsabilidad, ¿no?, de la administración de este templo parroquial. En cualquier caso, es una entrevista que tenía muchas ganas, la verdad que se me apetecía, porque lleva muchos años aquí en Los Palacios y Villafranca y nunca he tenido la ocasión de conversar con él, y ahora pues tenemos la oportunidad. Don Julián, bienvenido a la Chicotá. Muchas gracias, bien hallado. Usted llega aquí a Los Palacios en el año 89, es decir, que dentro de muy poco va a celebrar su 40 aniversario, ¿no?, desde que llegó aquí a Los Palacios. Sí, el arzobispo, que entonces era don Carlos, que todavía no era cardenal, me nombró en septiembre del año 89 como coadjutor del Sagrado Corazón de Jesús y también para celebrar las misas en los diferentes poblados que dependen de Los Palacios. Y bueno, luego después también todo el tema de ya que se queda definitivamente como párroco de la parroquia de Maribáñez, ¿verdad? Sí, fue el mismo cardenal, que ya era cardenal cuando me nombró párroco de Maribáñez, y fue el momento en el cual pues se separa el Trobal y Pinzón y se unen a Trajano para formar lo que hoy actualmente es la parroquia de San Pablo. ¿Y cómo ha sido su labor pastoral? ¿Qué diferencia ha encontrado durante todos estos años como coadjutor de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y como párroco de Maribáñez? Párroco de Maribáñez, estás al frente de una parroquia, pero es un grupo pequeño, somos 1000 y pico y claro, pues es un trato muy cercano, ¿me entiendes? Y todo, cuando yo llegué, pues todo lo que se hizo, se ha ido haciendo, pues bien, lo hemos hecho entre todos y muy bien. Cuando venía aquí a Los Palacios, pues me ponía al servicio de don Luis y entonces pues entre los dos decíamos, pues mira, esta semana hay esto y lo otro. Entonces cada uno nos responsabilizábamos de las distintas tareas pastorales y yo después me encargué desde el principio del grupo de la Pastoral de la Salud y también de los distintos grupos de Biblia que se fundaron entonces. Y esa era mi labor, acompañar a don Luis, celebrar los distintos sacramentos, ¿no?, estar con él y sobre todo cuando él por cualquier razón no podía estar en la parroquia, pues yo lo sustituía y esa ha sido mi labor. ¿Y cómo ha sido estar junto a don Luis todos estos años? Bueno, yo lo he dicho estos días, ¿no?, después de su muerte, en la misa funeral, en la misa del mes, y se lo he dicho a montones de personas. Para mí don Luis ha sido un padre, un compañero, un amigo, un hermano y todo a la vez. A mí me ha dado un gran ejemplo de vida sacerdotal. Un hombre totalmente entregado a la parroquia. Un hombre que lo que intentaba era ir sembrando paz en toda la comunidad parroquial. No le gustaba para nada los enfrentamientos, las divisiones. Era un hombre muy cercano, un cura muy de calle, que hablaba con todo el mundo. Para con todo el mundo pues tenía una sonrisa, un agradecimiento. Yo no he visto una persona que agradezca más que él. Y a mí como sacerdote un ejemplo para tenerlo como meta, ¿no?, de estilo de vida. Yo lo echo mucho de menos y aquí en la parroquia se echa mucho de menos.
Es verdad que vamos caminando porque no podemos pararnos, pero Él siempre estará con nosotros, siempre estará conmigo y sobre todo con las personas que actualmente estamos en la parroquia, trabajamos en la parroquia, que hemos sido la que hemos trabajado con Él. Hemos vivido su enfermedad y después su fallecimiento. ¿Qué ha aportado don Luis durante todos estos años para esta zona del pueblo, para esta parroquia que abarca una gran parte del pueblo? Pero sí es verdad que también le tenía mucha estima la otra parte de la parroquia del pueblo. Ha sido una persona muy querida, en definitiva. De hecho, bueno, ostenta el título de hijo adoptivo. Yo me acuerdo cuando yo llegué en el año 89, ya se habían empezado las obras del actual templo que tenemos aquí. Bien, ya cuando yo llegué se había derruido todo lo que aquí había y se empezaba a construir. La construcción de la parroquia fue una construcción de todo el pueblo, no solo de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Montones de familias de Santa María la Blanca, porque el Buen Pastor todavía no existía, pues colaboraron con nosotros y gracias a las aportaciones en metálico o en especie de tantas y tantas familias del pueblo, pudimos construir pues este templo, que es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, pero que está al servicio de todo el pueblo de Los Palacios y Villafranca. Don Luis siempre será el cura de la carretera, el cura de las casas baratas, de esta zona de aquí. Es verdad que la parroquia fue aumentando, se extendió hacia la pista y se extendió hacia la nana. Por eso llegó un momento en los años 90 y tantos, en los cuales pues nosotros creímos oportuno que en aquella zona de la nana debería de existir una nueva parroquia. Y la parroquia del Buen Pastor, que fue la última parroquia que erigió el cardenal don Carlos, antes de retirarse, de jubilarse, pues se debe en gran medida al esfuerzo de don Luis. Él mismo fue el que consiguió los terrenos del ayuntamiento, porque veíamos la necesidad de que en aquella zona del pueblo pues se construyera un templo y junto al templo, sobre todo y lo más importante, la comunidad cristiana, lo que hoy es pues la parroquia del Buen Pastor. Cuando don Luis fallece, pues el señor arzobispo, don José Ángel, me nombra el día 14 de octubre, me nombra administrador parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, que tengo los mismos derechos y deberes que tiene un párroco, aunque no tenga el título de párroco. Entonces el responsable de la parroquia a partir de octubre pues soy yo. Entonces compaginar dos parroquias, compaginar las distintas actividades. Sí tengo que decir que aunque el trabajo es inmenso, porque se ha duplicado para mí, pero bueno, contamos, gracias a Dios, con un grupo amplio de seglares. Las hermandades, por ejemplo, tanto la del Rocío como la de la entrada en Jerusalén, la borriquita, ellas siguen su ritmo. Yo estaré presente en los cultos, en las funciones principales de instituto, cuando hay un cabildo, pero lo que es el día a día, ellos llevan adelante la hermandad. Hay muy buena sintonía entre ellos, con don Luis, cuando vivía, y conmigo actualmente. Entonces, en ese sentido, pues van caminando solas. También la parroquia pues tiene un grupo de seglares muy buenos y numerosos. La catequesis, por ejemplo, pues ellos se organizan. Tanto la preparación de los catequistas como las mismas sesiones de catequesis, todo lo llevan adelante. Hay responsables, hay catequistas que llevan adelante esa labor. Entonces el sacerdote queda pues para coordinar, queda también para celebrar, como por ejemplo ahora en esta semana, pues estoy yo celebrando con los niños de primera comunión la primera confesión. Todas las tardes, de lunes, y hoy termino viernes, pues esa celebración de la primera confesión. Pero te puedo decir lo mismo, la catequesis pues continúa a su ritmo gracias a la labor de los catequistas. La pastoral de la salud, pues lo mismo.
Hay un grupo de personas que se dedican a visitar los enfermos, las personas mayores, y ahora desde que ha venido el padre Benjamín, pues él se está dedicando a llevar la comunión y visitar también a los enfermos. El grupo de lectores, pues igual, va funcionando. Y entonces, pues la labor del sacerdote, del párroco o del administrador parroquial, que es lo que yo soy, pues no es que se reduzca, sino que tenemos que estar al frente de todo con la colaboración de muchas personas. Y yo sí se lo quiero agradecer. Y lo mismo que aquí, pues allí en Maribáñez. Yo lo que sí le he dicho a mi gente de la parroquia de Maribáñez, digo, ahora me vaya a ver menos, porque tengo que estar más tiempo en los palacios. Entonces lo que sí os pido es que tengáis comprensión, porque en 2 sitios a la vez no se puede estar. Entonces hemos cambiado horarios, unos son allí antes y aquí después, o al revés. No sé si en algún momento ha pensado o le gustaría ser el párroco del Sagrado Corazón, o hay que tener en cuenta otras cosas. Bueno, ser párroco del Sagrado Corazón, quien lo nombra es el señor arzobispo. Entonces, cuando hemos tenido reuniones con el obispo, y yo me he entrevistado con él, sobre todo con el obispo auxiliar, con don Teodoro, ahora que ha estado aquí con nosotros de visita pastoral en el mes de enero, pues yo le he comentado ese tema. Aparte fue uno de los temas que tratamos, tanto él como yo estuvimos hablando. Y entonces, pues claro, quedamos, como tú muy bien has dicho, que la última palabra la tiene el señor obispo. El señor obispo en el mes de junio, finales de junio o primeros de julio, nombra a todos, salen los nombramientos, tanto de párroco como de vicarios parroquiales o como de vicarios episcopales. Entonces yo estoy dispuesto, abierto a lo que la Iglesia me necesite. Y eso fue lo que yo le dije al señor obispo auxiliar, a don Teodoro. Aquí estoy yo para lo que la Iglesia me necesite. Sí es verdad que la parroquia pues también necesita aires nuevos. ¿Me explico? Yo llevo muchos años en la parroquia. Entonces, pues, no sé, no te puedo contestar. Yo estoy aquí trabajando y estoy muy a gusto. Yo soy cura, llevo pues 40 años de cura, casi 40 años de cura, y toda mi labor pastoral la he pasado aquí en los palacios. Yo no sé ser cura en otro sitio, porque me he hecho cura aquí y soy cura aquí, tanto en Maribáñez como aquí en los palacios. Y esta es mi parroquia, este es mi mundo, este es mi pueblo, estas son mis feligreses, mi gente, a los que yo sirvo, a pesar de mis errores, pero estoy muy ilusionado. Ahora, quien nombra, quien no nombra, es el señor arzobispo, y él dirá. Pues lo dejamos ahí, don Julián. Una última cuestión, porque como estamos en Cuaresma, estamos a las puertas de una nueva Semana Santa, un año más. ¿Qué actividades y qué actos tenemos aquí en la parroquia del Sagrado Corazón? Pues nosotros, como siempre, hemos hecho a lo largo de todos estos años, la última semana de la Cuaresma, que es la semana que viene, pues comenzarán los cultos al Cristo de la Salud. Entonces vamos a tener el triduo el lunes, el martes y el miércoles. Dará comienzo a las 8 de la tarde. Bien. Previamente, este domingo, pues será la bajada del Cristo de la Salud y lo pondremos pues delante del altar mayor. El próximo jueves, pues será la función solemne en honor al Señor. Porque siempre hemos creído que no puede haber 2 funciones solemnes el mismo día en el pueblo. El viernes es la función solemne de la Virgen de los Dolores. Y nosotros, pues respetando esa tradición, pues nuestra función solemne la tendremos el jueves. Y el viernes, pues será el besapiés al Cristo, que este año vamos a tener horario de mañana y de tarde. Tendremos la misa a las 8 de la tarde y después el Vía Crucis, al que yo invito a todo el pueblo y a todo el barrio a partir de las 11 de la noche. Y esta será así la semana
pues más inmediata a Semana Santa, la preparación para los cultos más importantes del año, que los tendremos pues el Domingo de Ramos, con la celebración de la misa a las 12, la misa de Palmas y después la procesión de Palmas hacia la capilla de los Ángeles. El Jueves Santo pues tendremos los oficios, igual que el Viernes Santo, y el Sábado Santo por la tarde, pues a partir de las 9 tendremos la vigilia pascual. Y después el Domingo de Resurrección, pues tendremos misas por la mañana y por la tarde. Son días frenéticos, pero bueno, en los que el pueblo se vuelca, la parroquia se llena y todos pues intentamos celebrar, participar con alegría en los mayores cultos del año. Y nosotros le veremos recibiendo a las distintas cofradías en sus presentaciones. El domingo me toca presidir la cofradía de la Borriquita, pero después el resto de los días, si Dios quiere, estaremos en la puerta recibiendo con alegría, como todos los años, a las distintas hermandades. Muchísimas gracias, don Julián. De Zalamea a La Real, un pueblecito de Huelva, que llegó hace pues casi 40 años, en el 89, aquí en Los Palacios. Tenía 25 años, y ahora tengo 62. Pues ahí va la cuenta. Ahí va la cuenta. Muchísimas gracias, don Julián, por esta entrevista y le deseo una feliz Semana Santa. Igualmente, a vosotros y a todo el pueblo. Hoy conversamos con Salvador Santiago y su padre, dos generaciones de costaleros unidos por la fe y la Semana Santa. Salvador, hijo, es costalero de nuestro Padre Jesús cautivo y del Santísimo Cristo de la Misericordia, y su padre, un veterano costalero de la Virgen de la Soledad. Salvador, buenas noches, bienvenido a La Chicotá. ¿Qué tal, Carmen? Encantado, hija. ¿Qué tal? Pues vamos a hacer un repaso de tu vida cofrade. Vamos a empezar por nuestro Padre Jesús cautivo. Tengo entendido que desde el principio, ¿no?, desde la primera salida, tú lo estás llevando, ¿verdad?, lo portas. Así es, Carmen. Yo recuerdo que en aquellos tiempos, cuando empezamos, todavía ni siquiera la cuadrilla, que fue la precursora de lo que después fue el cautivo, todavía no hacíamos la salida procesional, porque en aquellos tiempos le decían el barco, porque salimos con una parihuela grande, y aquello fue en aquel momento fue un boom en el pueblo, porque los pasos grandes entonces no se llevaban, los pasos antes eran muy pequeñitos, eran normalmente 6x5 o incluso 6x4, eran 24 o 30 costaleros. Y cuando salió aquel barco ensayando por las calles, que después sería lo que es la cuadrilla del cautivo, con Manolito Franco, mi primo Nacho Murube, etcétera, aquello fue un boom grandísimo en el pueblo. Es decir, que aquello fue lo que después originó, digamos, la raíz de lo que fue después el cautivo en su primera salida. Y yo me acuerdo de, teniendo prácticamente 13, 14 años, de meterme debajo de la parihuela del barco, que es como le decían a aquella cuadrilla, con Manolito Franco. Recuerdo que iba también Luis Miguel Murube, y me metían un carzo, como era un carzo, para que pudiese llegar a la trabajadera, porque es que tenía 12, 13 años. Y en aquellos tiempos la verdad es que tengo recuerdo de que fue mi primer contacto con una cuadrilla adulta, en el barco, que después fue el cautivo, más tarde. ¿Por qué decides sacar al cautivo? Bueno, el cautivo, desde el primer momento, desde niño prácticamente, el contacto que tuve fue gracias a que yo estaba en una cuadrilla de cruces de mayo de niños, que siempre está muy vinculado a las cruces de mayo, a las primeras cuadrillas de niños que salieron, en los tiempos de mi amigo, un antiguo costalero de la Soledad, que era el Pelicano. Después pasé con mi primo Nacho Murube, que montó una cuadrilla de niños también. Y yo recuerdo que en el mismo solar en el que estaba el pasito de los niños, pues allí fue donde primeramente llegó lo que fue después la parihuela grande del barco, que estábamos comentando antes, que después fue el paso también de lo que fue la primera salida procesional del cautivo. Entonces, ahí lo vi muy claro, y además lo tuve relativamente fácil, porque yo conocía a mi primo, que en paz descanse, Manolito Franco, desde niño, y primeramente cuando llegué allí a Igualá, Manolito me hizo un hueco. El primer año recuerdo que entré de pico, y después ya, pues el segundo año ya pude sacar la cuadrilla también. El primer año entré de pico y el segundo ya
de lleno en la cuadrilla. Entonces, pues eso la verdad que yo le estoy muy agradecido a Manolo Franco, porque gracias a él pues pude formar parte de la cuadrilla del cautivo desde su inicio. Iba antes en solitario, el primer año acompañando la tarde del Jueves Santo al Santísimo Cristo de la Veracruz y a la Virgen de los Remedios, ya al año siguiente ya Martes Santo en solitario, pero también el paso ha tenido una evolución porque hasta convertirse en un paso de misterio, pero con una gran devoción tremenda. Enorme, enorme. La devoción al cautivo, siempre el cautivo ha sido un Cristo que ha estado muy cercano al pueblo de los Palacios, que ha calado hondo desde el primer día que llegó. Es un Cristo que tiene ese algo, ese no sé qué, como lo puede tener también otro Cristo de nuestro pueblo, que es el Señor de gran poder. Y el cautivo desde el primer momento que llegó, que es relativamente más reciente, caló muy hondo en el pueblo, sobre todo en el barrio del Furraque, que es un barrio muy cofrade, un barrio muy popular de los Palacios, y desde su primera salida procesional eso fue un boom grandísimo. Es decir, y además yo creo que el boom del costalero en los Palacios, el origen está en la cuadrilla, en la primera salida del cautivo. Y nada más que hay que ver ahora mismo la cuadrilla donde está. La cuadrilla del cautivo ahora mismo yo creo que es ceñera en los Palacios. Y 2 cuadrillas completas, que yo creo que tiene prácticamente 100 costaleros, puede tener perfectamente el cautivo, porque llevamos 6 costaleros por trabajadera, por palo, y prácticamente la cuadrilla está doblada. Hay trabajaderas que tienen 4, 5 relevos, 6 relevos, y imagínate, yo creo que, no lo sé con exactitud, pero si no son 100 costaleros puede llevar incluso hasta más, ¿eh? Hombre, la forma de andar del cautivo, ese sello lo lleva desde el primer año que salió. Es un sello, digamos, de alegría que tiene el cautivo, como es el barrio del Furraque, de cercanía con el pueblo. Ha llegado siempre mucho a la forma de andar del cautivo, le ha encantado siempre a la gente, y yo creo que eso entra también dentro del folclore popular de lo que es el barrio del Furraque. Es una cuadrilla que siempre se ha dicho que es muy flamenca, que tiene mucha flamencura al andar. Tiene esa sal y esa pimienta que tienen las cuadrillas que con el arte, y en este caso la cuadrilla del cautivo siempre ha mamado siempre mucho del arte de Triana, de los pasos de Triana, de San Gonzalo, del caballo de Triana, y ese es el sello que ha llevado siempre el cautivo y que sigue llevando, y la verdad que siempre le ha gustado mucho al pueblo de los Palacios, siempre, siempre, siempre. ¿Todavía no te planteas retirarte? De momento, yo ahora mismo, precisamente con los amigos lo hablamos mucho en los ensayos. Tengo amigos que llevan también muchos años sacando pasos y comentamos todos los años que cada año va costando un poquito más, por los quehaceres diarios, por las obligaciones, porque el cuerpo no se recupera igual, porque hay que estar muy bien físicamente, porque te van saliendo pequeñas ronchitas ya, molestias de espalda. Normal, ¿no? Después de toda la vida de costalero es normal que la espalda vaya dando sus molestias, vaya dando la cara. Pero a día de hoy yo voy año a año, voy Semana Santa, y bueno, y espero que pueda llegar por lo menos a 10 añitos más para poder, igual que pasó con mi padre, para que mis hijos puedan salir conmigo debajo del paso también, que es una ilusión que tengo también, por supuesto. Nos vamos ahora al Santísimo Cristo de la Misericordia. ¿Cuántos años llevas? Pues en el Cristo de la Misericordia entré, creo que fue 1 año o 2 después que entré en el cautivo, no sé si año 96, 97, y este año creo que son 29 años, Carmen, los que hago debajo de las trabajaderas del Cristo de la Misericordia. Sí, es un Cristo que siempre, desde que soy niño, me llamaba mucho la atención. Antes, muchas veces lo he comentado con mi padre, prácticamente me llamaba más la atención que el titular de mi hermandad de niño, que es la Hermandad del Gran Poder. Pues yo me acuerdo de niño que le decía a mi padre: papá, la soledad, ¿por qué no sale? No puede salir con el Cristo de la Misericordia, no pueden salir los dos juntos. Y siempre es un Cristo que es la imagen, la típica imagen que o te llama o no te llama. Es decir, no es una imagen que tiene mucha devoción popular, pero que al que le llama de verdad y le llama fuerte. Y eso lo he vivido yo después también debajo del paso, porque tiene muchos compañeros que
la devoción al Cristo de la Misericordia ha sido grandísima, grandísima. Compañeros con promesas, con muchas cosas que contarle al Cristo y la verdad que las vivencias debajo del Cristo de la Misericordia han sido muy fuertes y muy bonitas. Pues vámonos ahora con tu otra hermandad, la hermandad del Gran Poder y tu gran devoción, la tuya, la de tu padre, la de toda tu familia, a la Virgen de la Soledad. Pues, la Virgen de la Soledad para mí pues es lo que yo he vivido desde niño, es que yo he nacido con la Virgen de la Soledad siempre en mi familia, ha sido la referencia siempre, una familia muy mariana desde siempre, y la Virgen de la Soledad ha sido la referencia de mi casa siempre, ha sido, digamos, la guía que nos ha acercado siempre al Señor, ¿no? La que nos ha acercado siempre a la Hermandad del Gran Poder, porque la Virgen de la Soledad, tú puedes ver aquí en mi casa, en casa de mis padres, que la Virgen de la Soledad aquí está presente en todos lados, y ya no es que esté presente en la casa, es que está en el ambiente, está... Es que eso es algo que yo he mamado desde niño y yo he aprendido todo como cofrade, y mis primeros pasos como cristiano los he dado en la Hermandad del Gran Poder, con la Virgen de la Soledad especialmente, porque es la que siempre mi padre ha llevado por delante, por bandera, y es lo que me ha ido transmitiendo, esa fe que ha sostenido mi familia y mi casa siempre en la Virgen María, en su vocación de la soledad. Una devoción muy especial, aunque por tu altura no hayas podido ser costalero habitual, pero sí tienes un momento, un recuerdo muy bonito junto a tu padre, en la salida extraordinaria de la Soledad en el año 96. Recuerdo que la Virgen iba de blanco, debe de haber fotos, imágenes por ahí, yo creo recordar que la Virgen salió de blanco y bueno, planteé la posibilidad a Fernando, a mi padre, de salir de costalero. Yo recuerdo que era un poquito más alto que el resto de la cuadrilla primero, lo que pasa es que tenía ese enchufe ahí, que era mi padre, que conocía perfectamente a Fernando y sabía el sentimiento tan grande que tenemos a la Virgen que tengo yo desde niño a la Virgen de la Soledad. Entonces, pues la verdad que agradecerle también a Fernando, a la hermandad de aquel entonces. No sé si aquel entonces estaba Pepe, de hermano mayor, antes estuvo Curro. Agradecerle a Fernando también que me pudiese brindar esos momentos tan especiales que yo viví en el año 96, que para mí yo puedo decir que son los más inolvidables de mi vida como en el mundo de las trabajaderas, como costalero. Eso no se puede olvidar nunca. No me gustaría finalizar la entrevista sin recordar a la audiencia, a los espectadores y sobre todo a la nueva generación que tú también pues, fuiste director presentador del programa Cofrade de Televisión Los Palacios. Tuvimos la oportunidad de hablar con Julio Mayo en el anterior programa, él fue el pionero, pero es verdad que tú también has estado al frente del programa. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Porque hay que decir que tú estuviste solo, pero también estuviste conmigo. Viví contigo, Carmen. Exacto. Sí, yo recuerdo que empecé los 2 primeros años, me llamó Paco, y bueno, yo en un principio pues me brindé, era una colaboración y yo los 2 primeros años siempre he estado allí muy a gusto. Después recuerdo que estuve también una temporada con Isabel y después contigo también estuve un par de añitos creo colaborando, ya llevabas tú el programa y yo estuve colaborando contigo. Y la verdad que tengo un recuerdo muy bonito, la verdad que sí, que esa manera de poder aportar un granito de arena a través de la televisión de Los Palacios y yo personalmente, pues de esa manera, pues la verdad que para mí es un orgullo de poder haber aportado ese granito de arena a nuestra Semana Santa y engrandecerla, ¿no? Porque la verdad es que es un programa, La Xicotá, que desde el primer año que la creamos, pues tuvo muy buena aceptación y yo he visto la evolución que ha tenido y a día de hoy, yo no lo sé, Carmen, pero yo creo que es el programa con más audiencia que tenéis, ¿eh? Seguro, vamos, seguro. Porque lo hacéis bastante bien, la verdad que sí, que ha tenido una evolución muy buena y nada más hay que ver en el ambiente cofrade lo que se habla del programa de La Xicotá, lo que gusta el programa y la evolución tan buena que ha tenido en todos estos años. Venga, muchísimas gracias, ha sido un placer y feliz Semana Santa.
Pues vamos a conversar ahora con el padre de Salvador Santiago, que me gustaría conocer un poco su trayectoria, sus recuerdos y cómo se ha vivido aquí en esta casa, en el seno de su familia, esa devoción por la Virgen de la Soledad. Salvador, ¿qué tal? Bienvenido a La Chicotá. Muy bien. Tú llevas bastantes años retirado, pero sí que es verdad que tú te has llevado 20 años, 20 estaciones de penitencia, llevando a la Virgen de la Soledad. Pues me inicié en el año 79 y en el 1999-2000 fue cuando ya dejé de llevarla, por motivos de ya de estar ya entré en lo que era lo de Joaquín Castillo, en la Junta de Joaquín Castillo, y ya pues no tenía más remedio que ir a la presidencia de la Virgen de la Soledad. Ya no pude llevarla, pero vamos. ¿Y qué ha significado para ti todos estos años portar a la Virgen de la Soledad? ¿Qué recuerdos te llevas de esos años? Pues una ilusión muy grande. La ilusión era de que de pequeño, como cualquier chaval de estos que son cofrades, que quieren vestirse del hábito de la soledad, empecé de nazareno, y ya cuando tuve una cierta edad, pues hablé con Fernando Márquez, que era mi capataz, y le dije que quería entrar de costalero de la Soledad. Entonces pues esperé un añito y recuerdo que vino a la tienda y me dice: Salvador, ya puede entrar. Y bueno, y a partir de ahí ya pues me metí debajo del paso, y la verdad la satisfacción muy bonita y muy buenos costaleros, y la verdad que me sentí muy gratificado. Pero tú recuerdas ese primer momento, ese instante, cuando te pones debajo de las trabajadoras. Lo recuerdo perfectamente. Me acuerdo muy bien de los que íbamos, de cómo nos animábamos unos a otros. Antes en Carmen no había lo de ahora, que hay prácticamente dos cuadrillas. Antes era una cuadrilla, como se dice en el vocabulario cofrade, era de mármol a mármol. No había, era más dura. Después ya iban transcurriendo los años y ya pues creo que se puso por trabajadera dos relevos por trabajadera. Y a poco ya, hasta que ya se formó otra cuadrilla para poder ya llevarla. Así que ahora se iba un poquito más aliviado, antes era muy duro. Cervera, que después fue un capataz, por cierto, también fue un gran capataz. Joaquín Barrón, Luis Barrón, Pavero, bueno, Lorenzo Cid, mucho, es que ahora no recuerdo, pero mucho, bastante. Pero tú, ¿qué sentías cada vez que te ponías debajo del paso? Pues yo sentí, lo principal era llevar a la Virgen, ser los pies de la Virgen de la Soledad, que era la imagen que siempre de chico me cautivó. Y bueno, pues aparte de ir debajo del paso, pues le pedía por la salud de mis padres, de mis hijos, de mis hermanos, de mi familia, todo. Aquí hay una cantidad de cosas que se piensa debajo de un paso, que eso es muy difícil de decirlo, pero las satisfacciones son muy bonitas. ¿Qué ha significado para ti ser los pies de la Soledad? Pues lo más. Y más aún en madrugada. De costalero yo pude llevarlo de madrugada a la Soledad y me sentí muy cofrade en ese momento, de sentimiento, de silencio, de recogimiento, bastante bien, la verdad que sí. Porque vosotros lo habéis vivido desde siempre, esa devoción. Desde pequeño, bueno, de una vez que tuve ya familia, me casé con Nieves, mi mujer, y bueno, mi sarva, Patricia, y bueno, había 4 túnicas de la Soledad todos los años aquí puestas, con incienso, música, mi sarva de pequeño con el costamío, papá, llámame, con esto encima, para acá, para allá, y la verdad que lo veíamos con mucha intensidad a la Cuaresma. Precisamente tu hijo, la espinita que tiene, que no ha podido ser costalero,
o formar parte de la cuadrilla de costaleros de la Soledad, pero sí tuvo por lo menos el privilegio, el honor y la satisfacción de compartir contigo, trabajadera, en la salida extraordinaria de la Soledad en el año 96. Correcto, él lo ha vivido desde pequeño. Yo cuando iba a ensayar de la Soledad, él me llevaba siempre el macuto, que es donde lleva la costa, y él ha estado viviendo desde pequeño. Él llevaba el radiocassette con la música cofrade, la ponía y él siempre ha estado a mi lado. Y bueno, y la satisfacción aquella que tuve de tener a mi hijo a la vera mía en las trabajaderas y tocándonos codo a codo y animándonos, y eso no se puede explicar. Eso para un padre es lo más grande del mundo, de llevar a tu hijo y en la Soledad juntos. Eso es para mí imborrable, eso me acordaré de siempre. Un recuerdo muy bonito. Tú que has vivido esa época, esa evolución de tener poquitos nazarenos, pocos costaleros, con respecto a nuestro Padre Jesús del Gran Poder, hoy por hoy, ¿cómo has visto todo ese cambio? Bueno, la Soledad ha evolucionado bastante. Yo he visto la Soledad con muy pocos nazarenitos. Es más, estando yo en Junta de Gobierno, una vez se planteó de cambiarle lo que era la túnica, y yo me opuse totalmente. Digo, en la Soledad pueden salir 4 nazarenos, pero irán vestidos de los colores de la Virgen de la Soledad. Total, que eso ya se olvidó y empezamos con la Soledad. Yo empecé a apuntar en la tienda a muchos hermanos, a muchas mujeres y demás, y la Soledad ya ha experimentado una subida bastante grande de mujeres. La mayoría son mujeres de la Soledad, van muchas mujeres. Y la verdad que los años que ha estado la cosa un poquito más tranquilita, han sido más fieles a la hora de salir. Compartiendo números con una imagen y otra, la Soledad, en que eran poquitas, pero siempre iban las mismas, ¿me comprendes? Entonces, pues ahora, pues la verdad es que ha evolucionado mucho, y el mundo del costal, pues impresionante. Para sacar la Soledad, aquello es demasiado, la devoción que le tiene a esa imagen. Y bueno, yo creo que esto va cada vez a más y hay mucha fe hacia esta Virgen de la Soledad. Es que yo te hablo de la Soledad porque es mi Virgen y es para mí pues lo más grande, Y una cosita ya para terminar, Salvador, ¿tú le has dado algún consejo a tu hijo como costalero? Bueno, lo principal para ser costalero es ser buen compañero, ayudarle al compañero, animarlo, y cuando se venga para abajo, animarlo siempre, meterle el codo, vámonos para arriba y ser formal. Y una vez que te sacas del paso, te pones tu chaleco, el costal nunca te lo quites y te quita no te pongas tan pegado a las imágenes, siempre separado, en tu sitio. Hemos visto salir a la cofradía viernes tarde, de madrugada, viernes por la mañana y ahora ya establecida definitivamente, porque con el cambio de regla, ¿no? Miércoles Santo. ¿Qué me puedes decir? Pues yo creo que ha sido una idea aceptada porque no había más remedio. Ya prácticamente no había cantera, no había juventud en la hermandad. Y decidimos, pues claro, de hacer cambio, decidieron ellos de hacer cambio al Miércoles Santo, y ha sido un éxito total y rotundo, de hermanos y de todo. La hermandad ha ganado mucho en este cambio. Si tuviese que recomendar un sitio para ver a la Soledad, ¿dónde? La Soledad la veo yo en todos sitios, la veo guapa. No tengo un sitio especial, de verdad. Y tengo una anécdota que cuando estaba en la Junta de Gobierno, yo nunca he visto entrar a la Soledad, me iba arriba y no podía verla entrar. Cuando no era costalero, cuando estaba en la Junta de Gobierno, que la percibía yo de tenente hermano mayor a la Virgen, me iba arriba. No podía verla entrar, no sé. Y no voy a verla entrar. No sé lo que me pasa. ¿Hoy por hoy? Sí, no puedo. No sé, una cosa que no te la puedo explicar. Es curioso, lo sabe un poquita gente. Y la salida tampoco, ni salida ni entrada. No puedo. Yo la veo en la plaza, que tengo mi parco, que me voy con los amigos, allí me siento, y cuando la veo a mi Virgen de la Soledad venir de lejos, Dios mío, saco pecho, digo, ahí viene mi Virgen, ole la gente que van dentro, pero es lo que te puedo decir. No sé si tú me lo puedes, es explicable, una cosa rara o no, pero me pasa eso. Y una marcha para ti imprescindible para tocarla detrás. Soledad, dame la mano.
preciosa marcha. La mía. Muchísimas gracias, Salvador, por compartir este ratito con nosotros. Ha sido un placer. Te deseo que disfrutes de esta semana junto a tu familia y, por supuesto, que tengamos un miércoles santo esplendoroso y que veamos a las imágenes titulares poder realizar su estación de penitencia. Lo será. Yo espero que haga un buen tiempo y que todos podamos ver nuestras cofradías en la calle. Este próximo viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, se celebrarán varios actos. La Hermandad Servita finalizará el solemne septenario con la función principal de instituto en honor a Nuestra Señora de los Dolores. La misa dará comienzo a las 8:30 de la tarde y estará predicada por don Diego Pérez Ojeda, director espiritual y párroco de Santa María la Blanca. Ese mismo día, en la Capilla de la Aurora, a las 10 de la noche, se llevará a cabo el tradicional traslado de nuestro Padre Jesús del Gran Poder a su paso de salida. Durante dicho traslado se realizará el rezo de las 5 estaciones del Vía Crucis y a su finalización se realizará la oración y bendición final. Y por último, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, a partir de las 11 de la noche, se celebrará su tradicional Vía Crucis, presidido por el Santísimo Cristo de la Salud. Previamente, la imagen estará en devoto besapié, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Ya el sábado 28 de marzo, sábado de Pasión, a partir de las 5 de la tarde, en la capilla de Nuestra Señora de la Aurora, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías realizará el tradicional acto de la ofrenda floral, que este año será en la Hermandad del Gran Poder. Los Palacios y Villafranca volverá a vivir con intensidad su Semana Santa, empezando por el sábado de Pasión, con la salida de la agrupación parroquial de Nuestro Señor del Amor y Humildad en sus Tres Caídas y Nuestra Señora de la Paz y Esperanza de los Desamparados. La procesión partirá a las 6 de la tarde desde la carpa anexa a la parroquia del Buen Pastor. El cortejo llegará a la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles a las 10 menos cuarto de la noche y culminará su estación de penitencia a medianoche. El domingo de Ramos, la Hermandad de la Borriquita iniciará su recorrido a las 5 de la tarde desde la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles. La cruz de guía llegará a la carrera oficial a las 6:25 de la tarde. Continuará hasta la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús sobre las 9 menos cuarto de la noche y finalizará su estación de penitencia con la entrada en su capilla prevista en torno a las 11:30 de la noche. Martes Santo. La Hermandad de la Veracruz pondrá en la calle la primera de sus 2 cofradías, con Nuestro Padre Jesús cautivo ante Pilato. La salida de la cruz de guía será a las 5:30 de la tarde. La cofradía llegará a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús sobre las 8:10 de la tarde y entrará en carrera oficial alrededor de las 9:05 de la noche. Tras recorrer distintas calles del municipio, el cortejo regresará a la capilla de San Sebastián con la entrada prevista a la 1 de la madrugada. El miércoles santo, la Hermandad del Gran Poder realizará su estación de penitencia con Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Soledad. La salida tendrá lugar a las 5:30 de la tarde desde la Capilla de la Aurora. La cofradía llegará a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús sobre las 10 menos cuarto de la noche y entrará en carrera oficial en torno a las 11 de la noche. La entrada del paso de palio en la Capilla de la Aurora está prevista a la 1:30 de la madrugada aproximadamente.
El Jueves Santo, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y María Santísima de los Remedios realizará su estación de penitencia, con salida a las 5:15 de la tarde desde la capilla de San Sebastián. La llegada a la parroquia del Sagrado Corazón está prevista sobre las 8:05 de la tarde, mientras que la entrada en carrera oficial será a las 9:15 de la noche. La entrada en su capilla está prevista aproximadamente a la 1:30 de la madrugada. La Semana Santa palaciega culminará el Viernes Santo con la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de los Dolores. La salida de la Cruz de Guía tendrá lugar a las 6:30 de la tarde desde la Capilla Servita. La procesión llegará a la Capilla de Nuestra Señora de la Aurora sobre las 7 de la tarde y entrará en carrera oficial alrededor de las 10 de la noche. La entrada del paso de palio en su capilla está prevista a las 12:30 de la noche. De este modo, Los Palacios y Villafranca volverá a vivir una semana cargada de tradición, fervor y devoción, con miles de vecinos y visitantes acompañando a las distintas cofradías en sus recorridos por las calles del municipio. Y con estos invitados que hemos tenido en el último programa de la Chicotá, finaliza la temporada de este programa Cofrade de Televisión Los Palacios. Gracias por acompañarnos cada semana aquí en Televisión Los Palacios o bien a través de nuestro canal de YouTube. Tan solo desearos que pasen todos ustedes una feliz Semana Santa y que todas las cofradías realicen su estación de penitencia. Nos vemos en la próxima Cuaresma. A continuación os dejamos con el vídeo con el que abrimos el primer programa de la temporada, un resumen de nuestra Semana Santa con las mejores imágenes. Nos vemos en la próxima Cuaresma.